Bien, buenos días, jóvenes. Sesión del grupo O1, Electricidad y Electrónica Básica, diciembre 9 del 2020, segundo semestre. Bien, vamos a dar contexto y conceptos de potencia. Poner en contexto la potencia y enlazarla con el caso de estudio que se planteó en clase, circuito RL, RLC. Es lo que vamos a desarrollar aquí y un poco con la condición de técnica de análisis de Mayer. O sea, ponemos en contexto lo que significa la potencia en corriente alterna, que ya un poco lo hemos propuesto. Y una vez hagamos eso, obviamente tenemos números resueltos, donde sabemos que la información representa la condición de operación. En el caso de la técnica de análisis de Mayer lo hemos validado con ley de tensiones de Kirchhoff. Ya saben que los números son buenos. Si los números son buenos, el balance de potencia, que es un poco hacia donde orientamos este tema, pues nos va a decir que la cosa en potencia es otra forma de validar el caso. Entonces, la invitación es a que utilicemos los cálculos hechos, los ejemplos planteados en sesiones de clase, que están un poco también desarrollados en el documento Fundamentos de Electrotecnia, apoyo para el curso. En ese documento el tema de potencia no se toca, se tocan los siguientes, el modelo de cargas, pero no quiere decir que no podamos dejarlo contextualizado para usar hasta donde hemos utilizado el concepto de potencia. Entonces, desde ese punto de vista, el concepto de potencia puede estar asociado un poco a la información de tuberas.com, que no es otra cosa diferente a un análisis en circuito RLC. Ya se los comparto para que podamos observar la condición. Corriente alterna, circuito RLC. Y obviamente vemos el esquema aquí de interconexión de los tres elementos ubicados en serie. Para el caso de potencia, hay que tener en cuenta que no importa si los elementos están en serie o están en paralelo, la sumatoria de potencias deberá ser exactamente igual a cero. Cuando hablamos de sumatoria de potencia es las características de este dispositivo en potencia más o menos las características de este dispositivo en potencia o las características de este dispositivo en potencia o y. ¿Por qué lo estoy haciendo desde ese punto de vista? Recuerde que esto es un almacenador de energía. Mantiene flujo magnético disponible en variable energía como respaldo para el trabajo útil que este dispositivo desarrolla. Cuando hablamos de trabajo útil, lo vamos a asociar directamente con producción. Tenga en cuenta que este modelo de resistencia, en un esquema cualquiera que represente un equipo cualquiera, puede tener involucrada también una variable de pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas,
estamos hablando de energía que no llega al producto final o que no es directamente usada en el producto final o que no está directamente involucrada con el producto final. Son aspectos a considerar porque, pues obviamente, este elemento resistivo representa la variable que vamos a asociar con producción directamente, es la energía que estaría asociada con producción. Pudiéramos hablar que esta energía no está asociada con producción. Yo no estaría tan seguro porque esa energía de estos dos dispositivos son energías que respaldan la operación de esta y que se cuantifican de forma diferente porque no se disipan. Es una energía que está ahí de soporte y de apoyo, siempre, pero que no necesariamente es una energía que se tenga que relacionar o que tenga una relación directa con la operación del equipo en producción o en cualquier característica. Básicamente en este punto estamos hablando de producción y nos interesa la producción. Lo que está observando son las características de potencia activa, P, así se denomina, y de potencia reactiva, representando esa conversión de electricidad a magnetismo o esa conversión de electricidad a fuerza eléctrica, en el caso del condensador. Ve las expresiones, resultado de las expresiones, valores promedios, ve las ondas en el tiempo para recordarlos. Lo que tiene que considerar, por ejemplo, es que hay una tensión aplicada que es la onda negra, que se observa ahí. Tratemos de ampliarlo mejor. ¿Sí? Hay una onda negra que representa la tensión que se le aplica a la inductancia. El efecto de la inductancia es retrasar la corriente. Por eso, una onda en función coseno, que es lo que se está presentando en la tensión, arroja como resultado una onda en función seno en corriente. Me interesa comparar las dos en el tiempo. Y para comparar las dos en el tiempo, pues puedo asumir que esta función coseno está desplazada menos 90 grados. Y así veo las dos ondas en la misma función del tiempo, que es lo importante. Esta onda roja es la respuesta en el tiempo de la corriente que circula por la inductancia. En esta expresión, como quieren comparar entonces en las mismas funciones, aquí el autor está diciendo que la función en el tiempo es seno de la tensión. Y para que el seno represente al coseno de la onda negra que les menciono, pues básicamente lo que debe suceder es que desplazo la onda de tensión en el tiempo 90 grados adelantándola. Por eso aquí aparece más pi medios. La respuesta de la tensión de la corriente. La respuesta de la corriente indicaría que hay una magnitud I sub 0 seno de omega t. Esa sería la expresión que no se está viendo aquí. ¿Por qué le hago relación a ese tipo de expresión? Para que se dé cuenta que el producto es lo que arroja la onda fucsia. ¿El producto de qué? El producto de la onda de tiempo en corriente por la onda de tiempo en tensión. Lo que debe notar es que mientras se cumple un semiciclo, en este caso de la corriente, el ciclo de la potencia tuvo un ciclo completo. Eso es lo que representa este 2 omega t. Esta información que le estoy dando es una información de contexto interpretativo de las funciones trigonométricas. Porque realmente no va a aportar otra cosa diferente a eso. Porque en esencia, lo que usted observa es que el valor promedio de la potencia útil es 0, que es el valor promedio en el tiempo de esta función trigonométrica o representada por una ecuación trigonométrica
como la fucsia, que en el tiempo es esta función. Valor pico de la tensión, valor pico de la corriente, por el seno de 2 omega t, más 0 grados, ¿sí? De fase. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ¿para qué les explico eso? Para que se dé cuenta que ustedes, desde el punto de vista trigonométrico, pueden hacer la interpretación de lo que está sucediendo aquí como parte complementaria, si aún no ha logrado hacer la contextualización y conceptualización de lo que este elemento significa. Esto lo que nos está diciendo es, este dispositivo no aporta al trabajo útil. Directamente no produce trabajo útil. Pero esta energía que estamos viendo aquí, que está representada por seno de omega t, ¿sí? O seno del ángulo de la impedancia como resultado del valor promedio, es lo que significa potencia reactiva. ¿Qué representa esa potencia reactiva? La conversión de electricidad a campos magnéticos, flujos magnéticos, fuerzas magnetomotrices que este dispositivo tiene para apoyar el trabajo útil. Por eso les mencionaba al inicio que este dispositivo respalda este trabajo. Este dispositivo respalda este trabajo. Este dispositivo, por ejemplo, hace que la diferencia de tensión entre los extremos de la combinatoria RLC serie en el tiempo se mantenga relativamente constante por sus características, por esa potencia reactiva que es de tipo negativo. Depende de un imaginario negativo. Lo que quiere decir que PQ y otra constante, otro valor que pudiéramos llamarlo S o magnitud de S, ya definiremos un poco a qué corresponde, es la potencia unificada por el efecto inductivo, el efecto capacitivo y el efecto resistivo, teniendo en cuenta que el efecto inductivo depende de un imaginario positivo y que el efecto capacitivo depende de un imaginario negativo y por eso termina siendo negativo. El valor, lo mismo, mira, menos la tensión del condensador por la corriente, tensión pico del condensador, corriente pico del condensador, seno de 2 omega t en el tiempo. La cuantificación de la potencia se hace en función de valores promedios en el tiempo. Obviamente, aquí estamos expresando P. ¿Habrá una expresión para Q? Sí. Pero tiene sentido que usted entre ese detalle. Si usted quiere contextualizar y conceptualizar el caso, pues simplemente viene a potencia. Por aquí aparece potencia. Potencia en corriente alterna, instantánea y media. Y usted ve expresiones para P, expresiones para Q. Expresiones para P, potencia activa, expresiones para Q, potencia reactiva. En esencia, esto le va a dar un real y esto le va a dar un imaginario. Así es como se evalúa la situación. ¿Sí? Y obviamente, este es el valor promedio en el tiempo de esta expresión y este es el valor promedio en el tiempo de esta expresión. Ahora, el valor promedio en el tiempo de esta expresión habrá que ser valorado para una resistencia específicamente, lo que quiere decir que este componente no tiene ninguna injerencia. ¿Ve? Y en función de este componente, pues al final le va a quedar BI coseno de omega t. En matemática fasorial esto será valor RMS de tensión, valor de RMS de corriente, magnitud de tensión, magnitud de corriente, por el coseno del ángulo de la impedancia. Y recuerde que el ángulo de la impedancia en este caso sería tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. O sea que ese ángulo puede ser positivo o puede ser negativo y lo especifico en este caso puntual. ¿Qué es lo que puede hacer que la potencia reactiva se vea como un imaginario negativo? Si se ve como un real es porque representa
a las resistencias que están en el eje real del plano imaginario. Si se ve como un imaginario, debe representar el imaginario positivo, reactancias inductivas, y debe representar el imaginario negativo, reactancias capacitivas. En el caso de las reactancias inductivas, Q es positiva. En el caso de reactancias capacitivas, Q es negativa. Y es un imaginario. Si hay componente real y hay componente imaginaria, es porque hay potencia compleja. Que creo que aquí no la trabajan. Sí. No la trabajan, pero igualmente aquí están las características en el tiempo. ¿Qué es la potencia reactiva y cuál sería la potencia activa? El valor promedio. No aparece potencia reactiva, sí. Mírela por ahí y se la grafican. ¿Ok? Por si necesita, si le da curiosidad la condición en el tiempo. Insisto, no es necesario esto. Esto es simplemente para poner en contexto lo que significa, lo que se mide, que es el valor promedio. Esto es lo que se mide, el valor promedio. Por eso la expresión que representa la potencia activa va a ser magnitud de B, representando el valor RMS, valor que se obtiene por reglamentación, valor que se obtiene por medición, por un voltímetro, valor que sirve para modelar un sistema. Esto es el valor aquel del adaptador que en algún momento les mencioné que utiliza 100, 240 voltios. En el caso del análisis en esta parte del mundo se hace análisis con 100 voltios. Y eso representa el valor RMS, que es el valor eficaz con el cual se hace la transformación efectiva o eficaz de la energía utilizada. Ese representa el valor con el cual la fuerza eléctrica que representa la efectividad con la que se utiliza la energía. Obviamente el resultado será una corriente RMS dependiendo del valor de la resistencia. Y el coseno será el coseno del ángulo de la impedancia. Siempre, porque es una relación tensión-corriente. ¿Quién relaciona la tensión y corriente? La impedancia. ¿Es cateto adyacente? Sí. ¿Q es cateto opuesto? Sí. Lo que quiere decir que hay un triángulo de potencia. Si observa ese triángulo de potencia está planteado aquí. Componente real, componente imaginaria. Como resultado estamos hablando de un RLC, como resultado de interactuar la reactancia inductiva con la reactancia capacitiva, y en este caso particular, si el resultado es que da un imaginario positivo, es porque la reactancia inductiva, imaginario positivo, es mayor que la reactancia capacitiva, imaginario negativo. Eso nos arroja que va a botar un Q positivo, que se puede simplificar por una expresión de este tipo, y cuadrado por X total, o X equivalente, o que puede ser igual a seno, B por I, seno del ángulo de la impedancia. Por eso hablaba de cateto adyacente, cateto opuesto. Y esto se llama triángulo de potencia. Y esta variable se conoce como la variable de potencia compleja, con una componente real más una componente imaginaria positiva, en este caso del RL, donde XL se impone sobre XC. ¿Puede haber casos donde XC se imponga a XL? Sí. En cuyos casos se especificará entonces condiciones de operación. Y es importante tenerlo en cuenta porque aquí se modelan condiciones de operación. Y lo que vamos a modelar es un caso de un motor y vamos a poder establecer cuándo y en qué condiciones se presentan los valores que hagan que represente una condición específica de operación. Quiero operar la máquina al 50%, tiene un modelo eléctrico. Ese modelo eléctrico implica que tengo una impedancia equivalente y esa impedancia equivalente cambia cuando es 50%, sí, cambia cuando es 70%, sí, cambia cuando es 90%, sí, cambia en condiciones nominales. Necesitamos identificar esas condiciones nominales para hacer el modelo. Y hacia allá, por eso se trabaja esta teoría.
Por eso se les da información con relación a esta teoría. Porque el fabricante nos dice, mi máquina tiene 5 caballos de fuerza, me está dando esta variable. Y opera a 380 voltios, me da esta variable. Vamos a descubrir que esta variable también me la dan. Y si no me la dan, la puedo suponer por características generales. Y eso, con esas 3 variables yo encuentro corriente, y si encuentro corriente, pues puedo encontrar esto que es potencia aparente. Esta potencia aparente le falta aquí unas barras que representa la magnitud del polar de la potencia compleja. O sea, la potencia compleja es esta, el vector, P más JQ. Y esta es la composición, BI coseno de phi más JBI seno de phi. Si lo puedo expresar en funciones de Euler, lo trabajo en matemática fasorial. Y eso es un poco lo que nos interesa ver. ¿Ok? Bien. Tienen este soporte, pero también tienen el documento de Pablo Alcalde, por si hay que precisar la información. Como les menciono, el documento de fundamentos no hace precisiones de potencia. Hay que terminarlo desde ese punto de vista. El contexto de potencia en concepto general. ¿Sí? Aquí lo que están es jugando con las condiciones fasoriales. Son relaciones de fasores y este asterisco lo único que representa es el conjugado de la corriente. Y el conjugado de la corriente es la misma magnitud de la corriente con un ángulo en sentido contrario. Eso es lo que representa el conjugado. Y pues obviamente, si es matemática fasorial, porque el resultado de esto es fasor de tensión, magnitud y ángulo, multiplicado por el fasor de corriente conjugada, que tiene una magnitud, tendrá un ángulo. El resultado de esto es una magnitud y un ángulo. Esa magnitud es la que se conoce como S aparente. Y es lo que se puede afirmar por lo que está planteado aquí, por lo que ve en la trigonometría. Esa potencia aparente es la magnitud de la tensión por la magnitud de la corriente. La magnitud de la tensión del elemento que estoy analizando por la magnitud de la corriente que circula por el elemento. Si analizo un equivalente, será la tensión del equivalente y la corriente que circula por el equivalente. Ese es el contexto en el cual debe tener en consideración de cómo usar estas expresiones. Lo mismo pasa con esto. Quiere calcular la potencia de la reactancia inductiva que está en serie. Pues obviamente tome la magnitud de la tensión de la reactancia, tome la magnitud de la corriente de la reactancia inductiva y tome el ángulo de la reactancia. El ángulo de la reactancia le dice que es 90 grados positivo. Y ya ahí el coseno de 90 grados le da 0 y P le da 0. ¿Ok? Tome Q de una resistencia. Tensión de la resistencia, corriente de la resistencia por el seno del ángulo de la resistencia. El seno del ángulo de la resistencia es seno de 0. Y eso daría 0. ¿Ve? Regale un minuto, por favor. Bien, entonces eso es lo que debe tener en consideración. Este es el contexto conceptual. En esencia, estas son las expresiones. Esto es un número real. Esto es un número imaginario. O sea que esto hay que predecirlo por la letra J o por la letra I cuando haga operaciones. ¿Ve? Depende de la calculadora, depende del dispositivo que utilice. Q será positivo si XL está presente porque XL es una representa las reactancias inductivas. Q será negativo porque la reactancia capacitiva tiene un ángulo de menos 90 grados y esta función es una función impar. Siendo una función impar, el seno de menos 90 arroja que este dato sea negativo. Esto será potencia compleja, que se puede ver de esta forma o se puede ver como la magnitud de S y el ángulo de la impedancia equivalente total.
o el ángulo de la impedancia del elemento. Bien. Puesto esto en contexto, pues básicamente lo que toca es revisar en qué condiciones lo vamos a utilizar. Y aquí está un poco planteada. Aquí están las ecuaciones, representaciones fasoriales. A esto me refería con producto vector tensión del elemento, producto vector corriente conjugada. Ya les indico qué es esta corriente conjugada. Resultado, potencia aparente. Esto es un vector. Esto se llama potencia compleja. La relación se puede calcular como V por I conjugado. Es una de las alternativas. V por I conjugado. Y básicamente entonces el resultado va a ser este polar. El resultado de este polar, pues esto se llama potencia aparente. Unidades, voltios, amperios. VA, VA, si lo quiere precisar. VA. Voltios, amperios. Obviamente, unidades equivalentes en múltiplos. Kilovoltiamperios, megavoltiamperios, gigavoltiamperios. Milivoltiamperios. En instalaciones de uso final eléctrico. Los submúltiplos por debajo de 10 no son muy utilizados, a menos que se hable de seguridad eléctrica. ¿Ok? Ángulo de la impedancia del elemento o de la combinación de los elementos. Potencia compleja, el fasor, el número complejo. Potencia aparente, la magnitud del fasor o el número complejo. Potencia activa, magnitud de B, no el fasor, es la magnitud de la tensión, por la magnitud de la corriente, por el coseno del ángulo de la impedancia. Y en el ángulo de la impedancia se está poniendo más o menos para identificar que usted puede poner aquí una reactancia capacitiva. Y encontrará que la reactancia capacitiva tiene un ángulo de menos 90, lo que hará que la potencia activa del elemento reactivo sea igual a 0, respetando la condición del dispositivo, que no es un dispositivo que transforme la energía eléctrica en producto final. Pero también se puede ver como I cuadrado por la parte real de la impedancia. O sea, la potencia activa representa el trabajo útil de la conversión de esa electricidad a cualquier otra forma de electricidad, o de las pérdidas, porque también puede representar las pérdidas. Potencia reactiva, Q, magnitud del fasor tensión por magnitud del fasor corriente por el seno del ángulo de la impedancia, más o menos. Más imaginario, más 90, menos 90, más positiva Q, menos 90, negativa Q. Pero también se puede ver de forma simplificada como I cuadrado por el imaginario. Se expresa en voltios, amperios reactivos. Relación tensión-corriente que no produce trabajo, relación tensión-corriente que produce trabajo. Y aquí está un poco el contexto de lo que significa el conjugado. La misma magnitud con ángulo en sentido contrario. Mire que aquí aparece un ángulo positivo de la corriente, independientemente de la condición de atraso o adelanto, puede aparecer un ángulo positivo. Cuando hablamos del conjugado, pues obviamente hablamos de la misma magnitud y un ángulo negativo, porque el ángulo aquí aparece positivo. Y esto va a servir para calcular potencia compleja. Si obtengo la potencia compleja, obtengo la componente real y la componente imaginaria. Ya ahí el usuario tiene alternativas de implementar la ecuación que mejor y más fácil le parezca. El conjugado, cuando el ángulo es negativo, pues pasa a ser positivo. Sirve para multiplicarlo. Multiplico el fasor corriente por el fasor tensión y obtengo un componente real y un componente imaginario. El componente real representa la potencia activa, el componente imaginario representa la potencia reactiva. Ese es el contexto. Este es el caso
de estudio planteado, propuesto, con una condición de reactancia inductiva mayor que la reactancia capacitiva. Lo que conocemos de esto son cifras, una impedancia equivalente. Estas tres elementos, de estos tres elementos, la fuente solo ve dos en equivalencia. Una reactancia inductiva mayor que una resistencia, por eso el ángulo está por encima de 45 grados. Una corriente, que es la relación de la tensión ángulo de cero sobre la impedancia equivalente. Aquí está la información. Si impera la condición XL sobre la condición R en el elemento RLC serie, pues es de esperar que la corriente se atrase, y se atrasa el ángulo de la impedancia equivalente. Con esa información de tensión y corriente, pues yo puedo calcular la tensión del elemento. Si toma la componente polar, 53.665, ángulo de menos 63.435, que es la tensión, y la multiplica por el conjugado de la corriente, o sea, si tome su calculadora, 53.665, ángulo de menos 63.435, y lo multiplica por el conjugado de la corriente, que es 2.683, ángulo de 63.435. Cuando multiplica por el conjugado, lo que quiere obtener es la potencia compleja. Y la potencia compleja en este caso le está diciendo que es 143.983, ángulo de 0 grados. Lo que quiere decir que la potencia aparente es 143.9831. Lo que quiere decir que solo tiene componente real. Y tiene sentido porque es una resistencia. No debería aparecer potencia reactiva aquí. Por eso, el producto del conjugado del fasor tensión por el conjugado del fasor corriente le da la potencia activa propia de este dispositivo. Si hace lo mismo para el caso particular de esto, le debe arrojar un imaginario. Es un imaginario positivo, y si hace lo mismo para esto, será un imaginario negativo. Utilizando las ecuaciones de potencia, pues eso es lo que usted ve. Desde el punto de vista de potencia, ahí está calculada P y Q, utilizando cada uno de los componentes. Como puede ver, tomo la parte real, la multiplico, tomo la magnitud de la tensión de la impedancia reactiva, lo multiplico por la magnitud de la corriente de la impedancia reactiva, que es la misma corriente para todos los elementos, y lo multiplico por el coseno del ángulo de la impedancia. Y eso me da una P que debe ser igual a 0 en el elemento reactivo, una Q que debe dar un valor positivo. Puedo tomar el fasor tensión de aquí y multiplicarlo por el fasor corriente conjugado, que es la misma para todos, y me da una S total. Esa S total solo debe tener una componente imaginaria, no debe tener componente real. Ahí está el contexto puesto desde la fuente, mire. O sea, ¿puedo calcular P? Sí. ¿Cómo puedo calcular P? Magnitud de B de la resistencia, magnitud de I de la resistencia, por el coseno del ángulo de la resistencia, que es 0 grados allí. Eso me da el valor que está, el que le dicté. Permítame. 143.98. ¿Ok? Esa es una forma de hallarlo con la expresión de P. Otra forma de hallarlo, tome la corriente, tome la componente real. Si tomo la corriente sería 2.683, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la parte resistiva de la impedancia. Y cuadrado por Z me da 143.969. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Muy grandes? No.
Y la diferencia se da porque aquí le estoy sacando el coseno de 0, que en este caso me daría 1, debería dar prácticamente igual, pero aquí estoy utilizando 2.683 al cuadrado. Las aproximaciones de estas cifras pues darán la pequeña diferencia que va a existir en utilizar esta ecuación o utilizar esta otra ecuación. ¿Ven? ¿Puedo calcular Q de una resistencia? Claro. ¿Qué debo validar ahí? Pues que la Q es 0. Si tomo I cuadrado, que es 2.683, y lo multiplico por la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva o el imaginario de este elemento, el imaginario de este elemento es 0. I cuadrado por 0 me da 0, que es lo mismo que sacarle el seno a 0 grados, que es lo que está planteado en esta expresión. La interpretación de las diferentes ecuaciones los llevará a encontrar el uso óptimo de ellas. Y el uso óptimo de ellas solo depende de usted, no depende de más nadie. Porque depende de la interpretación que usted haga. Usted puede mecanizar la utilización de las fórmulas. De hecho, pues el propósito de mostrarles un poco esta diapositiva es para que haga eso, si lo quiere hacer, lo mecanice. ¿Ve? Porque ahí está la expresión. Todas las expresiones, yo puedo calcular potencia activa con esta, potencia activa con esta. Si lo calculo con este y lo calculo con esta, me tiene que dar igual o aproximadamente igual. ¿Ve? Si encuentro una diferencia significativa, la mitad, no está bien. Tiene sentido porque 1 no es igual a 2. No tiene sentido. Pregunta por incertidumbre. Aquí las precisiones deben ser muy pequeñas. Y lo que tiene que hacerse consciente es que usted tiene aquí un valor que pudo haber aproximado a 2 o 3 unidades o a 1. Y eso hace que efectivamente cuando meta las condiciones en esta expresión, pues cambie. Pero aquí está todo el contexto. ¿Cómo la utilice? Pues obviamente sí depende única y exclusivamente de cada uno de ustedes. ¿Ve? Esa es una parte que debe tener en consideración para el uso de las expresiones. Ahora, ¿qué gana con toda esta información? Está resolviendo un taller. Son privilegiados este grupo. ¿Por qué es privilegiado este grupo? Porque recibieron esta clase, sus compañeros no han recibido esta clase. ¿Qué gana usted con esta información? Otra forma de validar y de verificar que lo que resuelve en el taller está bien resuelto. Porque como se dará cuenta, la potencia activa de aquí, más la potencia activa de aquí, más la potencia activa de este elemento, deben ser igual a esta potencia activa. La potencia reactiva del elemento R, la potencia reactiva del elemento XL y la potencia reactiva del elemento XC debe dar como resultado esta potencia reactiva. Y eso se llama balance de potencia. Y vuelvo y les digo, para aquellos que van a presentar el taller, para aquellos que van a hacer una evaluación individual, tienen una ventaja sobre sus compañeros de los grupos O2 y D1. Es haber recibido esta clase de potencia. Usted decide si la conceptualiza y la contextualiza para usarla o la deja para después. Es su decisión. ¿Ve? Las condiciones en las que se han desarrollado las sesiones y los cursos, el curso, pues hoy permite marcar una diferencia en el grupo O1. ¿Ve? Que es tener otra alternativa, porque cuando le estoy diciendo que la suma de las potencias activas de los elementos pasivos tiene que ser igual a la potencia activa entregada por la fuente, eso se denomina balance de potencia. Balance es una igualdad. Por eso, la potencia activa entregada por la fuente debe ser la misma potencia activa consumida por el equivalente. ¿Cómo lo use?
pues depende de su recordación y depende de lo que haya contextualizado el día de hoy. ¿Ve? ¿Cómo lo va a seguir utilizando? Pues fíjese que por aquí apareció algo en paralelo ya. Usted tiene los datos eléctricos de este caso. ¿Ve? ¿No sabe dónde los tiene? Lamentable, pero no los necesita, porque ya sabe hacer una simplificación de impedancias en paralelo, sabe cómo obtener un equivalente de este, sabe por conceptos presentados que si la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva, lo que ve la fuente es un RC. Los valores no los conoce, pero sí conoce el comportamiento ya. No los modeló antes, no estudió. Ah, ok. Esta es una importante información para recordarles lo indispensable que es que usted mantenga fresca la información de las condiciones conceptuales. Cuando usted está de ese otro lado, que es recepcionar una información, y lo hace de forma pasiva, es porque es muy, pero muy buen oyente. Y entonces su aprendizaje se caracteriza porque oye. Entonces usted es una persona auditiva y es un privilegio ser auditivo. Porque cuando usted se enfrenta a un tipo de sesiones como estas, donde oye a alguien hablar 1 hora 45 minutos sobre un tema puntual, sobre la presentación de un tema puntual, incluso recordando cosas, la audición es su cuaderno. Usted registra la información de forma auditiva y es un privilegio. El visual también se privilegia porque ve los esquemas, ve las ecuaciones, ve las gráficas, interactúa de forma visual. El que se perjudica con este tipo de sesiones es el que es reflexivo y se perjudica por una única razón, si no toma nota. Porque el reflexivo necesita escribir, necesita tener ese contacto con el papel o con el computador o con el que quiera. Claro, usted dirá, bueno, pero venga, entonces no puedo ser auditivo y reflexivo, no puedo ser visual y reflexivo. Claro, incluso lo mejor que podemos hacer los seres humanos es potenciar todas las características. ¿Ve? Falta la última, que es la kinestesia, que obviamente aquí la kinestesia es la generación de emociones a partir de lo que oye, lo que ve o lo que reflexiona. En este tipo de trabajo, así como lo estamos haciendo, la presencia de la kinestesia es ¿qué le despierta esa voz que está escuchando? ¿Qué sensación le produce? ¿Eh? ¿Se frustra cuando le repiten tanto el tema? Ok. ¿Se frustra cuando le hacen insistencias de que debe manejar el tema? Eso es kinestesia. Ahí está tocándose usted mismo a partir de lo que está escuchando, lo que está viendo. Y todos los seres humanos tenemos presentes esos 4 componentes. Algunos desarrollan más la audición, otros desarrollan más la visión. El que es visual le pasa lo mismo que el auditivo. El que ha desarrollado mucho la habilidad visual no necesita tomar nota, tiene una memoria privilegiada y le puede hacer una descripción narrativa a través de imágenes de lo que aprendió. Y tiene una garantía de aprendizaje si utiliza bien ese recurso. ¿Sí? Porque una cosa es observar, otra cosa es ver, otra cosa es mirar. Normalmente sí, diariamente vemos, no miramos, menos observamos y menos contemplamos. ¿Sí? Porque la contemplación es la interiorización de lo que se observó. ¿Sí? Ver es lo que hacemos. Cada vez que abrimos los ojos estamos viendo. Miramos, tiene una profundidad de detalle mínima, pero la tiene. ¿Sí? Mirar implica un cierto detalle. Observar es detallar con mayor. Y contemplar, pues obviamente está en un nivel superior. Voy a seccionarlos
con sus compañeros de trabajo. Ese es otro privilegio que usted tiene hoy, que sus compañeros del grupo D y el grupo O2 no tienen. Tiene un par de minutos para interactuar con sus compañeros. Ustedes deciden si lo trabajan en función de potencia para afinar otro método que les dé la alternativa de validar que si las respuestas obtenidas en el taller son correctas o incorrectas. Es un valor agregado que obtiene. Usted verá si lo dispone o lo usa. Es su decisión. O si se reúnen para afinar lo que tengan que afinar para el trabajo que deben entregar el viernes. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, la resuelvo, y si no, pues está este caso en paralelo en el cual pueden calcular los datos de potencia y hacer análisis para validar. Jefe, Señor. en el trabajo hay que hacerlo igual al pasado, con introducción, palabras clave y todo lo que tenía. En consideraciones, se les hizo entrega de unos requisitos para entregar informes. Entonces tengo que preguntarles, ¿esto lo puede denominar como un informe taller? Cristian. ¿Sí? Señor, ¿podría repetir la pregunta? Es que no escuché al profesor. Qué pena. La pregunta es para quien abrió el micrófono y me pregunta. Es que hay varios Cristian ahí. ¿Ve? Ah, ok, profe. La pregunta es, ¿usted puede considerar que eso es un informe taller? Sí, Señor. se puede. Sí, señor, también se puede presentar conclusiones de los ejercicios y de todo, sino que pues, Eso. Entonces siga las pautas del uniforme. Lo que yo entendería, por eso no escribí unos requisitos, es que si dentro de las consideraciones ya se les dio una pauta para entregar informes donde deben poner palabras claves, una pequeña resumen, que nunca un resumen es igual a una introducción. Una introducción es cómo presento el tema. Un resumen es el resumen del tema, no de cómo presento el tema. La introducción es guiar al lector de qué es lo que, de cómo está desarrollado el cuerpo del tema. ¿Ve? Es importante que lo maneje, es importante que lo trae. Usted decide si lo presenta en doble columna o en una columna. Usted decide si pone anexos de apoyo para la matemática. Ahí no hay límite de hojas porque depende de cómo lo hayan desarrollado. Pero la dinámica tiene que ser la misma. O sea, es una forma de entrenarse a preparar informes ejecutivos muy importantes en la vida de un profesional, porque es la forma en que yo evidencio que cumplí con mi trabajo. ¿Claro? sí, señor, gracias. Bueno, no sé si hay otro tipo de preguntas o los envío a trabajo en sección de grupos. Algunos se cayeron, otros entraron. Me dan tiempo para reenviarlos. ¿Listo? Bien.
Bien, jóvenes, no sé si tengan algún tipo de pregunta o comentario antes de dar por finalizada la sesión.